Muy buen día, estimados alumnos. Gusto en saludarles. Esta clase virtual va a tener la función y el objetivo de entregarle la información de la segunda etapa, la segunda nota que vamos a hacer en este primer grupo de notas, ¿cierto? En esta primera etapa general académica que estamos haciendo aquí en la universidad, que culmina en febrero, a fines de febrero. Por lo tanto, ahora yo voy a entregar la información de la segunda etapa, ya que ustedes hicieron, la gran mayoría entregó un gran trabajo en relación a los conceptos que captaron de la naturaleza. Me llegaron mucho trabajo de muy buena calidad, con buenos dibujos, con maquetas, realmente había unas muy buenas. Ustedes en esa etapa, en la etapa 1, ¿qué hicieron? Dibujaron la naturaleza, conceptualizaron la forma, eligieron un concepto que les pareció interesante, lo exploraron, ¿cierto? Tanto en su significado, en sus definiciones, sus sinónimos, para comprenderlo claramente. Y luego hicieron una maqueta de ello, ¿cierto? Una maqueta que de alguna manera se expresaba espacialmente el concepto en sí. Por ejemplo, una maqueta de lo hermético, una forma hermética, ¿cierto? Después hizo una maqueta al respecto, extraído esto de la naturaleza, ¿cierto? Hay un concepto, lo agresivo, por ejemplo, ¿no? Como una forma es agresiva, ¿ah? Muy interesante. Entonces, esa etapa la damos ya por terminada, estamos haciendo la calificación de esa etapa, pero ahora me corresponde explicarles qué es lo que viene después de eso. Y eso es lo que voy a entrar en detalle ahora. Entonces, ustedes ya desarrollaron esa etapa y ahora vamos a pasar a una que es muy interesante, que nosotros como diseñadores industriales en general, ¿cierto? Los diseñadores de productos en general, los ingenieros que desarrollan productos, tienen que tomar muy en cuenta para poder desarrollar un producto específico, ¿ya? Esa etapa es la de análisis de usuario. Vamos a comenzar con eso para pues seguir con el proyecto final de esta etapa. Análisis de usuario, entonces. Van a hacer un análisis y este análisis proporciona detalles de quién utiliza o utilizará un producto. Es cierta información específica que yo requiero. Yo necesito saber ciertas cosas de quién va a utilizar el producto que estoy diseñando, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros nos hacen un encargo en el área del diseño, esto es una de las primeras tareas, ¿cierto? Ir a explorar quién es la persona, quién es el grupo de personas, dónde sucede lo que yo quiero desarrollar, cómo es el entorno, esta persona qué características tiene, características físicas, qué hace, cómo hace lo que hace, ¿cierto? Dónde hace las cosas que estoy explorando, ¿cierto? ¿Qué actividad específicamente hace? Entonces eso vamos a hacer una síntesis para que ustedes puedan pasar a la siguiente tarea y lo puedan desarrollar de buena manera. Entonces, el primer punto es quién es la persona o el usuario que yo estoy analizando. ¿Ya? Van a buscar un referente, una persona específica, y van a primero explicar, bueno, quién es esta persona, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo, Rodrigo Pérez, estoy inventando. Bueno, Rodrigo Pérez es un estudiante, o es un profesor, o es un trabajador de una empresa X. Ustedes me dan cierta información al respecto. Importante también que aparezcan sus características físicas, ojalá cuánto mide, su contextura, ¿cierto? En el fondo, cómo se viste también, ¿cierto? El vestuario que usa tiene relación con su actividad, ¿cierto? Con su edad. Entonces usted va a entregar información en realidad en relación a quién es esa persona, ¿cierto? Recomiendo yo que puedan de algún modo, a lo mejor como ejemplo, quizás poner una foto de la persona, ¿cierto? Y a lo mejor ustedes ahí puedan indicar, bueno, cierta información de cómo se viste, ¿cierto? Qué elementos usa. A lo mejor es una persona que trabaja en la construcción y necesita a lo mejor ciertos elementos, ¿no? Seguridad, o a lo mejor siempre anda con un bolso, a lo mejor una persona joven que anda siempre con su bicicleta. Entonces ustedes me indican, me colocan información en relación a quién es esta persona, ¿no? Segunda información importante es el análisis de contexto. ¿En qué contexto se desenvuelve esta persona? ¿Cierto? ¿Cómo es el entorno en el cual esta persona se desenvuelve, ¿cierto? En relación a el proyecto que vamos a hacer que tiene relación con un mueble. Entonces, esta persona, cuando usa un mueble específico, ya sea una silla, una mesa, un librero,
¿Cómo es el entorno donde él participa de eso? ¿Es en la sala de clases? ¿Es en su casa? ¿Es en su living? ¿Es en su dormitorio? ¿Es en su trabajo? ¿Es en el patio? Porque ustedes van a diseñar un mueble. Ya van a diseñar un mueble. Entonces estamos analizando el usuario que va a hacer uso de ese mueble, ¿correcto? Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, eligen ya, vamos a diseñar una silla, este señor, ¿cómo usa la silla? ¿Dónde la usa? ¿Es la silla del comedor? ¿La silla en la que lee? ¿La silla en la que el señor juega a lo mejor? ¿La silla en la que a lo mejor descansa, él reposa, ve televisión? A lo mejor es la que descansa en el patio, o a lo mejor es la mesa de juego, es la mesa del centro, es la mesa del comedor, quizás es la mesa de asado. ¿Qué contexto? Ustedes van a poder elegir, voy a explicar enseguida eso, para poder entender el entorno que es el dónde se desempeña este señor, ¿cierto? Y cómo hace su actividad en relación al objeto específico. La actividad es el qué hace, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Correcto? Entonces, si yo como tarea, que se lo voy a explicar enseguida, voy a diseñar un mueble, que es la tarea que viene ahora, y pienso quizás diseñar una silla, voy a explorar cómo este usuario que yo elegí, ¿cierto?, ocupa la silla. ¿En qué entorno la ocupa? Con imágenes o dibujos, igual como hicieron el trabajo de la naturaleza. ¿Qué actividades hace? Descansa, juega, salta, se para en las mesas, en la silla. Como el librero es una persona que lee mucho, que lee poco, junta libros, junta revistas, si es que quiere hacer un librero. ¿Cómo hace esa actividad? ¿Correcto? En todo caso, estimados alumnos, acá estoy haciendo una clase general y les enviaría un PPT que estará en el aula con el contenido específico de los puntos para que puedan complementar. Esto es una clase general para que puedan entender la segunda nota y la segunda etapa, ¿cierto? Y el punto 3 de este análisis de usuario es el grupo socioeconómico al que pertenece esta persona. Y solamente un par de datos, por ejemplo, una segmentación geográfica, ubicar a la persona de qué ciudad es, qué comuna, qué país, de qué sector, una zona rural, es en el campo, es en la ciudad, etcétera, ¿cierto? ¿Dónde? Denme información al respecto. La información demográfica, ¿es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene alguna religión específica que él practica mucho? A lo mejor incluso la raza puede ser, ¿cierto?, en la segmentación demográfica. Como repito, tendrán la información específica en un PowerPoint que les enviaré. Ahora estoy dando datos generales, ¿cierto? Y también importante la información socioeconómica. ¿A qué segmento socioeconómico pertenecería la persona que ustedes están evaluando o estudiando como usuario? ¿Es una persona B? ¿Es una persona C3? ¿Es una persona BC1? No tenemos idea. Ustedes tienen que entregarme un poquito esa información. Voy a insistir en el PPT del aula, estará los datos específicos para que usted complete toda esta información. En el fondo, ¿de qué se trata esta etapa? De seleccionar, de ubicar a un usuario específico, ¿cierto?, que va a usar el proyecto al cual yo voy a desarrollar, el producto que voy a desarrollar, ¿correcto? Ahora, como les decía recién, ¿cuál es el encargo que hace el taller? El taller encarga el diseño de un mueble con el concepto elegido. Muy importante, la persona que en la tarea anterior, por ejemplo, eligió el proyecto de lo hermético, el concepto de lo hermético, e hizo la maqueta al respecto, e hizo un análisis al respecto, va a mantener ese concepto y va a hacer un mueble con ese concepto. Podría ser una silla, con la cualidad hermética, el concepto que usted eligió. Podría ser una mesa, también que tenga su calidad, un librero. Voy a dejar ahí cierta libertad para que ustedes elijan y les parezca un poco más entretenido, no poner tanta norma. Ustedes pueden elegir, pero se hace, y esto es lo relevante, por eso el color acá, es que el diseño del mueble elegido se desarrolla con el concepto que ustedes eligieron en la primera etapa. ¿Correcto? Por eso que era importante hacer esa maqueta para que ustedes comprendieran bien la forma. Y ahora pasamos a un objeto ya específico. Y es este mueble elegido el que va, ¿cierto?, a diseñarse para este usuario, con estas características. Por eso que todo tiene que, de algún modo, concordar. Por dar un ejemplo, a lo mejor alguien elige un usuario, un niño,
Estoy dando un ejemplo. A ver, este niño a lo mejor tiene una mesa de juego. Bueno, podría ser una mesa específica, ¿cierto?, con el concepto elegido para un niño. A lo mejor usted tiene una persona, un adulto mayor que elige, una persona adulta, que pasa quizá gran parte de su tiempo en reposo, a lo mejor le gusta descansar en el patio, en el jardín, qué sé yo. Bueno, ustedes el análisis de usuario lo hacen en base a esa persona, con sus características, quién es, ¿cierto?, su contexto, dónde descansa él, cómo descansa también, tiene otra silla, cómo es esa silla que tiene, cómo descansa él, duerme, lee, él escucha música, qué es lo que hace en ese lugar. Y la información, ¿cierto?, socioeconómica para tener claro, ¿cierto?, estos factores y así incluso tomar en cuenta para nuestro propio diseño. ¿Correcto? Por lo tanto, ese es el complemento de el concepto elegido en la primera etapa, la cual muy bien hicieron, se mantiene, pero ahora van a diseñar un mobiliario con ese concepto, una silla hermética, quizá una mesa agresiva, ¿no? Quizá un librero, ¿cierto?, con algún concepto interesante que ustedes también hicieron su tarea. Ahora, ¿qué información se entrega en la tarea? Complementaria a lo que acabamos de ver. Bueno, ustedes van a desarrollar un PowerPoint, ¿cierto?, con no más de 10 diapositivas, donde obviamente la diapositiva 1, por favor, estimados alumnos, esto es importante, aparezcan los datos suyos, el dato del alumno, la fecha que estoy colocando acá, el dato del profesor, la asignatura, esa es la diapo 1, y luego comienzan con, ¿cierto?, una pequeña introducción para pasar a la información de análisis de usuario, ¿cierto? Esa información de análisis de usuario es la misma que tienen acá. Van a llenar esta información y la van a colocar en este punto, ¿ya? Luego, como ya hicieron en la primera etapa la maqueta, incluso pueden sumar esa información a este segundo punto, van a hacer ahora los bocetos. Ejemplo, el señor que eligió o el alumno que está trabajando con una forma hermética, bueno, a lo mejor va a diseñar una mesa con ese concepto. Muy bien, acá va a tener la posibilidad de los dibujos que hizo a mano, igual que la primera tarea cuando dibujar la naturaleza, van a dibujar esos bocetos a mano para ir viendo, ¿cierto?, en la evaluación cómo fue el proceso creativo. Una vez que se culmina el proceso creativo, ¿cierto?, y ya aparece una forma de algún modo concreta, ustedes van a diseñar, ¿cierto?, ese mobiliario en 3D. Van a ocupar, ¿cierto?, esta tecnología para hacer la forma en 3D del mueble a diseñar. Obviamente, estimados alumnos, ustedes pueden contar con todo mi apoyo, pueden mandarme por las redes, como lo hemos hecho hasta ahora, sus preguntas, sus bocetos, podemos discutir, dar datos, información en relación al diseño, podemos trabajar, complementarnos ustedes con el profesor para ir sacando adelante esta información. Entonces van a diseñar este mueble en un 3D, van a hacer una isometría, ¿cierto?, más las 3 vistas de este 3D, ¿cierto? Ustedes eso lo manejan bien, así que no va a ser problema. Además, van a sumar los planos. Ustedes manejan software que aparte de diseñar el 3D, ¿cierto?, puedan quedar los planos hechos inmediatamente. Entonces, van a presentar los planos con sus correspondientes cotas, ¿cierto?, de la vista frontal, la vista lateral y la vista superior. Además, van a sumar un pequeño listado donde aparezcan los materiales. Yo ahí no voy a poner límites, estimado alumno, voy a dejar también que ustedes deliberen, tomen decisión, si lo van a hacer en madera, qué tipo de madera, si van a curvar la madera, la van a ocupar la madera en su forma normal, a lo mejor van a ocupar metal, o a lo mejor es metal con madera, otros años han ocupado hasta cuerda con madera, etc. Ahí yo les doy la libertad para que ustedes puedan diseñar y se entretengan en esta etapa, que es la más entretenida cuando uno ya diseña un producto y empieza a verse esta forma, ¿cierto? Me hacen el listado de los materiales, qué tipo de perno van a ocupar, si es ensamblado, qué tipo de material en textura, en estructura. Y ustedes me plantean, insisto, previo a la entrega del 24, manden la información, discutámosla para poder ayudarles, ¿cierto? Y como último punto iría, ¿cierto?, la forma de uso. O sea, con ese 3D, como ustedes muy bien lo pueden hacer y lo saben hacer, pueden mostrar el 3D y cómo este asiento se inserta en el entorno, a lo mejor
hacen una mesa que está en el living y bueno, aparece la mesa dentro de ese contexto con la gente a su alrededor. Recuerdo alguna vez que un compañero ya salió hace un tiempo, diseñó una mesa para juego, para jugar PlayStation, una mesa especial con los juegos, hasta tenía un pequeño bar esa mesa. Bueno, ahí tiene un usuario específico, un señor que le gustaba jugar, e hizo una mesa muy interesante, también con el concepto muy hermético, que después las piezas se podían abrir y uno descubría internamente esta mesa, muy interesante. O a lo mejor alguien está interesado en hacer una silla y esa silla tendría que mostrarme cómo se usa, cuál sería la forma de uso, si que es para descansar, para dormir, para leer, depende cómo hayan analizado al usuario, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, esto se envía el día lunes 24 de febrero. Tienen un mes y un poquito más para hacer esta tarea, ¿sí? Hasta las 23 horas, al igual como entregaron la primera tarea. Por lo tanto, resumen general. Estas dos informaciones que le estoy entregando componen la segunda nota y sería la nota definitiva del semestre, porque ya tendríamos una nota de la maqueta de la forma natural que entregaron, que insisto, estaba muy interesante. Y ahora van a diseñar un objeto, un mueble con ese concepto. El mismo concepto de la primera tarea, ahora al objeto, ¿correcto? Van a hacer análisis de usuario. Esto es muy importante ahora, estimados alumnos, porque nunca van a dejar de analizar los usuarios. Esto es parte relevante en nuestro rol como diseñadores, ¿cierto? Como gestadores de nuevos productos. Estudiar quién es la persona que va a usar el producto. Por lo tanto, tener esta información y luego armamos nuestro trabajo con esa información de análisis, los dibujos, bocetos, el diseño en 3D, los planos con las vistas y las cotas correspondientes, el listado de material y la forma de uso, ¿cierto?, de este mueble, ¿correcto? La tarea consta de esta información, 24 de febrero hasta las 23 horas, tienen tiempo. Y estimados alumnos, cualquier duda, seguimos manteniendo la relación como lo hemos hecho hasta ahora, me preguntan, estaré dispuesto siempre, como lo he hecho todo el rato con ustedes, a resolver sus dudas, a ayudarles, a aclarar, ¿cierto?, cualquier pregunta. Siempre voy a estar dispuesto a poder ayudarles. Terminando esta etapa, evaluamos y estaríamos terminando de algún modo el semestre, ¿correcto? Así que, mucho ánimo. La tarea que hicieron de la naturaleza fue vital para pasar a esta otra etapa. Mantengan ese concepto, que estaba muy interesante las tareas que hicieron, y ahora hacen un mueble hermético, un mueble había un concepto que era un tanto extravagante, ¿sí es cierto? Bueno, utilicen ahora esos conceptos para desarrollar este nuevo mobiliario. Estoy atento a todas sus dudas, por favor, y les deseo lo mejor para poder terminar esta etapa. Quedo atento a sus comentarios, ustedes ya tienen mi mail. Muchas gracias, estimados alumnos.